Gracias. Continuamos en el programa. Quiero presentarle a usted con mucho gusto esta tarde aquí en el estudio. Nos llena de orgullo, de placer y es un privilegio poder platicar con usted a don Javier Agulló, crítico gastronómico de reconocimiento internacional. Háblenos un poquito de usted, háblenos un poquito de la labor que realiza en España, que realiza a nivel mundial incluso. Bueno, yo soy crítico gastronómico fundamentalmente del diario El Mundo, que es uno de los diarios de referencia no solo en España, sino también en el entorno latinoamericano. También soy crítico gastronómico en el diario El Economista, que como su nombre indica es un diario de economía, pero tiene sus páginas también de gastronomía. Escribo en las revistas de referencia del sector en España, que son Gourmets, Vinos y Restaurantes y Sobremesa. También soy uno de los del equipo conceptual de la empresa Group GSR, que es la primera y única que se dedica a organización de eventos enogastronómicos en España y también en el mundo. Entre otros eventos, pues organizamos cada año el Congreso de San Sebastián Gastronómica, que está considerado, después de 17 años, el mejor del mundo en cuanto a alta cocina, y evidentemente pues colaboro también en organizaciones internacionales, como puede ser la famosa lista World 50 Best Restaurants, de la cual formo parte como miembro del jurado. Y bueno, y por último, pero no menos, sí, soy el gran fan de México. De acuerdo. Me decía hace un momento, yo le preguntaba, ¿está de visita en México por cuestiones de trabajo o placer o paseo? Y me dice que al final siempre termina en placer, ¿no? Sí. En esta ocasión he de decir que estoy pues más, quizá directamente vinculado al placer, pero siempre que he venido aquí a trabajar, y a trabajar incluso duro, porque pues yo recuerdo viajes muy duros de levantarse a las 4 de la mañana para poder estar en el campo con los productores, para poder estar en los restaurantes, para poder estar con la gente que de alguna manera está liderando lo que es el sector agroalimentario aquí en México. Pues al final siempre era el placer, porque parecía que era trabajo, pero solo lo parecía. Porque bueno, las infinitas gastronomías, las infinitas cocinas, las infinitas magias y alquimias que yo he podido disfrutar aquí en México, los aromas y sabores que decía mi querida amiga Patricia, pues bueno, esto al final es evidentemente placer, por mucho que después uno se gane la vida con ello. Ahora, cuando usted viene a trabajar y antes de que termine en placer, ¿cómo es un día en México cuando está trabajando? ¿Qué hace? Bueno, desde luego comer, no solo comer, pero bueno, sí, comer y comer, pero pues visitar sobre todo a los productores, visitar granjas, visitar a gente que está intentando trabajar el producto mexicano pues de una forma muy seria para que este producto no solo se quede aquí, sino que pueda avanzar por el mundo, pues que yo creo que a México le falta eso, le falta poder exportar sus buenos productos, que ya los tiene, y muchos, algunos, la mayoría, con denominaciones de origen, ¿no? Pues ver a toda esta gente, apoyar a toda esta gente luego a través de mis escritos e intentar explicar al mundo que aquí hay una riqueza no solo gastronómica, que aquí creo que la historia ya nos lo indica y la UNESCO así además lo ha certificado, sino también ese gran producto que hay aquí y que aún cuesta mucho delegar a Europa. Y la prueba palmaria de ello es que los grandes restaurantes mexicanos que ahora mismo hay en Europa tienen que importarlo todo desde aquí, en containers. Y eso lo que hace es encarecer el producto y no popularizarlo. Entonces eso creo que es un tema muy importante de trabajo para el sector agroalimentario mexicano. Si hablamos de la comida, de degustar la comida en México, en su experiencia, en sus visitas, ¿qué podríamos decir de ella? ¿Qué podría decir usted de ella? Bueno, esto sería pues como hacer una enciclopedia como esa que hay aquí. Sería imposible poder definir o acotar la cocina mexicana en una conversación tan corta, porque no es una cocina mexicana, son muchas cocinas mexicanas, son muchas sensibilidades, son muchos productos muy distintos, son muchas formas de cocinarlos, son muchas culturas y subculturas. Son muchas incluso magias y son tradiciones que afortunadamente pues ahora se están recuperando. Yo hace poco tuve la oportunidad de poder trabajar pues con el tema de las mujeres de humo y entre otras cuestiones descubrí
pues que, por ejemplo, ya llevan recuperadas más de 700 recetas. Todas estas recetas, algunas de las cuales uno puede tomar pues, en restaurantes del DF, porque afortunadamente esa cadena sí ha funcionado aquí en México, gracias a estas personas como Patricia Quintana, o como las mujeres de Humo, o con las señoras de Michoacán, etcétera, que han trabajado esto y que luego realmente pues, grandes cocineros mexicanos contemporáneos lo han puesto en sus platos. Así y todo, falta mucho aún por hacer, que aún no sabemos, porque estamos hablando de 700 recetas en pocos años. Es que igual en unos cuantos años más tenemos 3000 y seguimos, porque repito, en México es infinito, no solo en su historia, sino también en su culinaria, en su gastronomía. Pregunto, ¿la comida mexicana a la altura de cualquiera de otra parte del mundo? ¿Pero cómo? Yo creo que hay un triunvirato en el planeta, que estaría formado por China, México y Francia, y pongo a Francia desde un punto de vista pues más moderno, si se me permite la palabra, porque estaríamos hablando pues a partir del siglo XVIII, fundamentalmente, cuando se crea todo el gran corpus culinario francés a través de los cocineros de la corte, que por cuestiones de revolución pues tienen que empezar a trabajar en la calle, y por tanto sería la más moderna, pero China y México serían los dos grandes fondos, las dos grandes historias culinarias de la humanidad. Ahora, cuando hablamos de comida mexicana, desconozco el tema, pero ¿cómo la podemos definir? Es decir, alta cocina o lo que comemos, digamos, en un día normal, diariamente, los platillos tradicionales que se muestran en las ferias culinarias, por ejemplo, en nuestro país, que son bastantes. Bueno, México, como país con una historia culinaria insondable, pues lo tiene todo, claro, porque cuando realmente hay un fondo tan importante prehispánico y posthispánico, como es el caso de México, y con tantas diferencias climáticas, geográficas, orográficas como México, pues evidentemente tenemos una base tradicional, de tradición, muy vasta, que es la que citábamos antes, ¿no? Y que además se queda mucho camino por recorrer, buscando y buceando en muchas cosas que incluso han llegado a desaparecer y que solo quedan pues ya en pequeñas comunidades. Pero claro, cuando uno tiene esa paleta, cuando un pintor tiene tamaña paleta, pues con estos colores puede hacer lo que quiera. Y entonces hemos visto en los últimos años pues que distintos cocineros mexicanos han sabido recoger esas pinturas y crear nuevos colores. Y por tanto también podemos hablar de una cocina mexicana absolutamente contemporánea, en algunos casos incluso de vanguardia, que nos puede llevar pues a otros mundos. La tradición nos llevará a unos mundos, a esa recuperación, a ese brillo, a esa luz que tiene la tradición mexicana culinaria. Pero estos otros cocineros nos van a llevar a otros puntos que aún desconocemos, porque se está trabajando en ello. Esto es un work in progress, ¿no? Un poco. Con lo cual México lo tiene todo, porque es que lo tiene que tener todo, porque tiene la base. Ahora, ¿qué le gusta a usted de México? ¿Qué le gusta comer? ¿Algo en particular de los sitios que usted ha visitado? ¿Qué le gusta? Es tan difícil de decir. Bueno, yo soy un apasionado de los chiles, ¿no? Los chiles es un producto que, bueno, me gusta incluso desde que era muy pequeño. No eran mexicanos, porque en aquella época pues eran de mi país, lo que llamamos bichos, ¿no? Allí se llaman bichos, en mi tierra, en mi comunidad autónoma, ¿no? Los chiles, realmente cuando los descubrí, los mexicanos, entendí que estamos hablando de más de 300 variedades, que aquella sensación de picor que yo tenía en mi tierra aquí se transformaba en una gran estereofonía, ¿no? Porque hay chiles más ahumados, chiles más frutales, chiles más especiados, chiles menos picantes pero más cromáticos. Bueno, ese mundo de los chiles me parece genial, pero yo creo que cuando uno habla de una cocina tan amplia, tan diversa y tan colorista, pues es muy difícil decir, me gusta más la del noreste que la del sureste, porque es que realmente todas ellas son cocinas con una gran potencia, con una gran fuerza telúrica, y todo lo que realmente viene de la tierra, de la geología, de esa magia profunda, realmente ha de gustar. Además hay otra cuestión que creo que es muy importante en la cocina mexicana, que es el amor que subyace en todos los platos, en toda la culinaria mexicana. Entonces es imposible decir me gusta más esto que esto, porque me gusta todo, porque lo que me gusta es el espíritu que subyace en la cocina mexicana. Viene usted a Calpulalpan de visita
¿Y ya ha ido a comer? ¿Qué le gusta aquí en California? Bueno, la verdad es que en esta misma redacción, Sí. lo digo, he tenido la oportunidad de tomar unos tlocoyos, Ah, ¿sí? dos, con salsa verde y con salsa roja, y este es mi primer acercamiento. Ya se me nota, ¿no?, que llevo una sonrisa en la cara que no llevaba al llegar, ahora sí la llevo, y creo que bueno, lo que voy a hacer, gracias a estos buenos amigos con los que estoy compartiendo estos días, pues hoy vamos a empezar a trabajar, digo trabajar entre comillas, Sí. a tener ese placer de conocer, digamos, esa cocina que se hace aquí en esta zona, de momento maravillosa, no puedo decir más que maravillosa, pero aún no he empezado realmente esa inmersión este mediodía. Pero viene con toda la disposición de conocer no solamente Tlaxcala, estamos muy cerca de Puebla, muy cerca de Hidalgo, del Estado de México. Bueno, yo vengo abierto a México, uno solo puede venir abierto, porque aquí hay tantas cosas que recibir y sobre todo tanta gente maravillosa dispuesta a dar, que yo tengo que venir abierto a lo que sea. En realidad, viniendo para aquí, ya en el carro, pues ya hemos estado hablando pues 1 hora y media de cocina, de productos locales, hemos estado hablando de los gusanos, hemos estado hablando de los escamoles, hemos estado hablando de tantas y tantas cosas que luego espero que le vemos a la práctica, es decir, en el plato y en la boca, pero que ya hemos empezado de alguna manera a salivar solo platicando sobre lo que es el producto que hay en este momento, en este sitio donde estamos. Pero efectivamente, pues espero que pueda ir hacia Puebla y también el DF, que en el DF yo creo que hace unos años ya se está encontrando ese resumen, que es lo que debe ser una gran capital en lo gastronómico, ¿no? Un resumen de las diferentes cocinas que puede haber en el país. México es un país muy grande, pero el DF también es una ciudad muy grande, y yo hacía 3 años y medio que no venía aquí, y creo que voy a tener esa oportunidad de probar estas distintas cosas en el propio DF. Hace unos momentos, antes de tener esta conversación, platicábamos mientras degustábamos unos tlacoyos justamente, hablábamos un poco también de la relación que existe entre la comida y la bebida, y después de lo picoso, decimos aquí en México, de la salsa verde y de la salsa roja de los tlacoyos, hablaban del pulque. ¿Se lo han comentado, le han platicado, lo conoce, lo ha probado? Bueno, sí, lo probé en su día, ahora hace tiempo que no, pero sí, estamos platicando del pulque. Yo, desde mi posición en España, aunque me dedico a viajar por todo el mundo, sí que es cierto que, bueno, últimamente se habla muchísimo en Europa, se habla muchísimo y se aprecia muchísimo, pues, lo que son los licores mexicanos, pues especialmente el mezcal y el sotol, que también está entrando, el tequila pues ya es más conocido, y hace poco tiempo que empiezo a oír hablar en los cenáculos, en las reuniones, en las comidas, en las cenas, del pulque. Sí. Evidentemente en España no hay pulque, pero me da la impresión que si se sigue trabajando aquí el tema del pulque, puede ser una próxima oleada. Pues de cara, sobre todo, lógicamente, hablamos de restaurantes pues más elegidos, ¿no? No hablamos de la gran popularidad, porque pues en Barcelona ahora mismo hay restaurantes buenos mexicanos, hay 4. Hace 2 había 0. En Madrid, restaurantes buenos mexicanos hay 2. Hace 4 años había 0. Entonces estamos hablando de restaurantes de bastante nivel, muy populares, pero dentro siempre de la gente más vinculada a lo que es la gastronomía, ¿no? Entonces el pulque, repito, estoy oyendo hablar del pulque, cosa que hace 2 años lo decía yo, pues hay una cosa que se llama pulque, ¿y qué es eso? Entonces se contaba, ¿no? Pues al final sería como una cerveza remota, ¿no? Pero ahora se empieza a hablar, y esto es una buena señal. En todo caso, yo esto lo quiero circunscribir o inscribir en esa oleada de gusto o de elevación de la cocina mexicana como cocina emergente en Europa. De acuerdo. ¿Cómo nace el gusto por venir a México? ¿Por qué voltean hasta México? Bueno, yo vengo a México desde, la verdad es que mi primera vez en México, pues seguramente yo tenía 22, 23 años. Entonces, esa vez, pues ya me iluminé. Pero además me iluminé por muchas razones, porque tuve problemas, me quedé tirado en una carretera con un coche y entonces pasé la noche con unas personas. Entonces me di cuenta de esa gran humanidad que tiene el mexicano, ¿no? Entonces yo me quedé muy choqueado, ¿no? Porque realmente pues hubo estas dificultades
y bueno, en realidad no hubo dificultades. Luego empecé a conocer a gente mexicana, a amigos míos que se casaron con señoras mexicanas, y bueno, ya México entró a formar parte de mi vida pues por muchas razones. La cocina mexicana siempre me gustó, y yo tenía la desgracia que en España no podía disfrutarla como il faut, y entonces ya la primera vez que vine aquí, pues ya con una mente más gastronómica, entonces empecé a ver la infinitud, esta cocina anabim, ¿no? Esta cocina que siempre hay más, ¿no? O sea, pasas un abismo y hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay otro, y entonces ya decidí que México era mi país, y yo siempre digo, y lo digo aquí, que México sería mi país de adopción, y que, bueno, no descartaría nunca venirme a vivir aquí. Excelente. ¿Cuánto tiempo dura su visita su estancia? No sé si de trabajo, no sé si de placer. Siempre de placer. ¿Cuánto tiempo va a estar usted aquí en México? Pues nada, 7 días. 7 días que es una miseria. 7 días que es muy poco, pero menos es nada. Menos es nada. Sí, y mi querido México, yo solo ya ver la luz, entrar y ver la luz, pues ya me siento otro, ya me cambia la cara, me cambia el cuerpo, y bueno, evidentemente volveré. Reitero que México es mi sitio de referencia. 7 días son muy pocos y apenas unas, pues yo no sé si unas horas aquí en Calpulalpan, pero ojalá tenga tiempo de degustar algunos de los platillos tradicionales de esta zona. No sé si le alcance el tiempo para una buena barbacoa acompañada con una buena salsa de chinicuiles, por ejemplo. Pues eso yo creo que va a ser así, porque es que si no, me voy a sentir muy mal. De eso venimos platicando. Sí, claro. Claro, eso. Sí. Yo creo que el comal ya está en marcha, ¿eh? Bueno, pues esperemos que sí. Además es la hora indicada, son cerca de las 2 de la tarde, y bien nos podría dar muy bien tiempo, ¿no? Pues sí, que usted lo vea, además, ¿eh? Bueno, muy bien. Javier Agullo, ¿dónde podríamos verlo? ¿Dónde podríamos leerlo? ¿Dónde podríamos consultar su información? Bueno, hay una revista digital que no he citado antes cuando, he inventado mi currículum, que se llama 7caníbales.com, que esta es una revista digital, es la de referencia en España, porque somos los 7 periodistas gastronómicos más importantes que nos hemos unido para configurar una revista donde hay información y donde hay opinión de todo el mundo. Tenemos corresponsales pues en diversas partes del mundo también, y entonces ahí sí que se puede ver pues el trabajo no solo mío, sino de estos otros 6, y muchos más colaboradores, entre ellos pues el sommelier del restaurante El Bulli, o sea, gente del más alto nivel, que pues tiramos para adelante esta revista. Ahí estamos, cada día, y naturalmente absolutamente gratis. Javier, yo le agradezco mucho que haya venido a Calpulalpan, que haya aceptado platicar unos minutos con nosotros para conocer de su trayectoria, de su trabajo, su opinión sobre la comida mexicana, y que nos dé un lugar para consultarlo, para leerlo, para aprender, y sobre todo tener el gusto de conocerlo y de haber aceptado platicar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, porque repito, el privilegio siempre será mío, siempre. Pues muchísimas gracias, y que estos días sean pues de puro placer, ¿no? Pues claro que sí, o de puro trabajo, porque es lo mismo. De acuerdo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. A ustedes. Vamos a unos mensajes, continuamos en unos momentos más.